Bueno, nosotros pues siempre hablamos de la ley de origen, pues que es como el que nos lleva a esa cosmovisión. Efectivamente, toda la naturaleza tiene sus propios derechos, ¿sí? El río tiene un propio derecho, el territorio tiene un propio derecho. Toda la naturaleza, los bosques que rodean el territorio, pues, y que bañan de pronto el territorio, que son los ríos, pues tienen unos derechos específicos. Si nosotros vemos la historia de Colombia y del Chocó, dice que los pueblos siempre fueron originados, fueron creados con base a los ríos, ¿no? O en base a los ríos. Los ríos siempre son fuente de generación de vida, ¿no? Y de muchas cosas, y siempre estas poblaciones están cerca al río. Pero eso es obviamente un mecanismo de subsistencia que es que la da el río como tal, ¿sí? La alimentación, el transporte, ¿cierto? Y muchas otras cosas que nosotros necesitamos para vivir y que estas poblaciones necesitan para vivir porque son importantes. Y por eso nosotros reivindicamos la tierra como madre, ¿sí? Porque ahí está la esencia de la vida para hablar de lo que somos nosotros, ahí está. De una u otra forma, para nosotros el monte es un templo porque cuando tenemos una herida o cuando vamos al monte y nos raspamos con algo, ya inmediatamente sabemos cuál planta nos puede servir para eso o cuáles plantas nos puede servir para eso. Utilizamos pues a los animales claramente, pero los utilizamos también en formas retributivas a las energías en las que creemos. También, como lo decía el tío Carlos, el río también se vuelve una forma en la que podemos bañarnos, divertirnos, pescar, muchas de las cosas que hacemos en las comunidades ribereñas van en torno a esa relación con el río. Entonces esa mezcla entre lo cultural y lo biológico pues es algo fundamental. Y nuestra vida gira en torno del río porque es la forma en que nos conectamos a todo. Nos conectamos a las ciudades y a lo que las ciudades también de alguna manera llevan a esos lugares que hay muy pocas cosas que nos llegan. Bueno, para hablar un poco del departamento del Chocó, pues en el departamento del Chocó hay 5 pueblos indígenas. Está el pueblo Embera-Dóvida, el pueblo Catío, el pueblo Chamí, el pueblo Guaunán y el pueblo Dule. Y estamos distribuidos en los 3 ríos principales, el Atrato, el Baudó, el San Juan y también la parte de la costa pacífica. Ahí también se encuentran comunidades emberas y estamos en ese contexto. Se llama Dodromá. Dodromá significa río grande. ¿Cómo es? Dodromá. Dodoma. Sí, do significa río. Y droma significa grande, entonces río grande.
Y por eso, entonces, nosotros siempre decimos los viejos, voy para Dondromá, voy para el Río Grande, ¿sí? Porque el Atrato es lugar de pesca, lugar de descanso, lugar de intercambio, lugar para viajar. Así lo hemos considerado siempre, siempre así. Si nosotros vemos el mapa de Colombia y traslapamos, por ejemplo, dónde están principalmente asentadas las comunidades étnicas, las organizaciones campesinas, y esa imagen la traslapamos con las regiones del país en donde tenemos mejores condiciones ambientales, mejores condiciones en fauna, flora, mejores relaciones con el medio natural. Digamos, la coincidencia es casi perfecta, es exacta. Esto para decir que mucho de lo que nos enorgullecemos como país en cuanto a recursos y potenciales, eso no está ahí por obra y gracia del Espíritu Santo. ¿Sí? Eso existe, está, se mantiene, se ha preservado por la forma diferente en cómo nosotros en comunidad nos relacionamos con el medio natural. Pues si no se conoce desde esa ley de origen, desde esa cosmovisión, pues entonces se vulneran los derechos, ¿cierto?, de los ríos, de los territorios, de la naturaleza, y es allí donde hay una diferencia bastante alejada de los pueblos indígenas frente a la sociedad no indígena cuando desconocen y violan, ¿cierto?, y maltratan. Entonces, ahí es donde nosotros decimos, bueno, pero aquí, ¿qué está pasando?, ¿cierto? Entonces el atrato del municipio Vete hacia acá, su actividad económica es minería hacia acá. Entonces minería. De Bojayá hacia abajo, su actividad económica es más de la extracción de los recursos naturales. La gente vive de las maderas, de los cortes de las maderas, ¿sí? Aparte que siembra plátano, arroz, la yuca, todo eso, pero su actividad fuerte es la madera y acá la minería. Pero esas dos actividades están haciendo mucho daño al tema, ha tenido mucho impacto negativo en la comunidad, porque los ríos se están secando, ¿sí? Los ríos se están taponando, varios ríos están perdiendo sus cauces, y entre eso el atrato. El atrato ya no es el río Atrato que conocimos antes, el río Atrato se está secando. ¿Qué siento por el río Atrato? Una desesperanza ni la berraca, porque la cosa ambientalmente, que es lo que yo puedo leer como desde lo poco que sé como profesional, es que el río sí está muriéndose, como dice la gente. Porque las poquiticas mediciones que hacen el IDEAM, lo que nos está mostrando es que el río sí está contaminado. Y esos estudios que se han hecho ahora nos están demostrando que la gente está contaminada. Entonces, si no le ponemos atención a los llamados que se hacen por parte de las comunidades, a las instituciones y a la academia y a las ONGs, yo no quiero que se pierda el río, y es la tercera cuenca más importante del país. Es el río más caudaloso del país. Yo creo como que el panorama más claro es la manera en que, por ejemplo, la crisis de 2008 de Wall Street. Entonces, se vienen las acciones abajo y la gente empieza a decir como, tengo que comprar oro, que es lo seguro en este momento. Con eso, en tiempos de crisis, el oro se sube. Y en el 2009 es donde tú ves las hectáreas afectadas por minería subiendo. Y eso también se correlaciona con que históricamente el Atrato no ha sido realmente una zona de producción de coca. Ha sido más súper importante en términos de la salida de la coca por el lado del Darién
hacia el norte, o por Jurado también en lanchas. Pero últimamente las hectáreas también un poco correlacionadas a la subida del oro y de las hectáreas de minería, la presencia de cultivos ilícitos también ha estado subiendo. Entonces el Atrato se está convirtiendo también en un lugar de producción que antes no lo era. Porque cuando uno pilla el tema de la coca, normalmente los centros de producción van como rotando, ¿no? Entonces primero era Putumayo, Caquetá, después fue como Meta, ¿no? La zona del Yarí, Guaviare, y después pegó para Cauca y Nariño, que es donde en este momento esa es como el centro de la coca. Y los índices de violencia ahí siempre aumentan cuando el centro de producción de la coca es ahí. Hay un miedo de que justamente pase lo mismo y de que el centro de producción cada vez se vuelva más el Atrato, porque los niveles de incautaciones han aumentado. Los niveles de incautación de tráfico, pues, las hectáreas de cultivos ilícitos y las incautaciones de pasta de coca han andado correlativas también al tema del oro. Entonces la gente, los grupos armados y los grupos ilegales cada vez ven al Atrato como una zona más estratégica. Porque son desafortunadamente innumerables los hechos o los eventos trágicos a lo largo del río. Eso no se convirtió en una fuente para mejora de la calidad de vida de los pueblos hoy en el Atrato. Sí. Y como no solo se ha debilitado la comunidad, sino la institucionalidad desde el gobierno departamental o los gobiernos locales, municipales, es cada vez más frecuente la incursión de diferentes fuerzas, ya sean armadas, ya sean económicas y de todo tipo, que están degradando aún más el entorno en su conjunto. Sí, que eso implica gente y territorio. O sea, no somos una cosa aislada, no nos entendemos o no nos vemos como algo interviniente. Somos un elemento más del territorio, así como lo es el río, como lo es el árbol, como lo es la gente, como son nuestras diferentes especies de fauna que tenemos, en este caso pues en la cuenca del río Atrato. Entonces cada vez más está digamos, degradada ese equilibrio natural que teníamos. Se ha discutido mucho desde hace muchísimos años sobre el antropocentrismo y lo que es el lado opuesto, que es el ecocentrismo. La sentencia parte del segundo, ecocentrismo, es decir, que el ser humano es una especie más dentro de todo el planeta Tierra, una especie más, igual que los animales, igual que los árboles y la naturaleza, es una especie más. Y por tanto hay que respetar la naturaleza, respetar las aguas, porque si las aguas tienen vida, pues eso se le va a servir a otras especies. Pues la sentencia realmente es la respuesta como un problema estructural, ¿no? Que implica como la concatenación de muchos elementos, pero uno de los principales es la manera en que
las economías extractivas y la política pública han venido erosionando el sistema de vida de las comunidades atrateñas. Se conoció oficialmente a través de la sentencia T-622 del año 2016, un problema estructural, no solamente que sufría en ese caso particular el departamento del Chocó a raíz de la minería ilegal, sino un problema nacional y un problema de todo Sudamérica, que es el mismo problema de la minería. Hay muchas consecuencias nocivas. Las sentencias condenan a la gestión pública, principal herramienta maestra que tiene el Estado y la sociedad para hacer vigente el Estado social de derecho. Miren, el lenguaje mío no es un lenguaje de la trata. Este es el lenguaje nacional, el lenguaje constitucional. Esto hay que llevarlo allá. Por eso la Corte Constitucional, dentro de los derechos protegidos, que está el derecho a la vida, el derecho a un medio ambiente sano, el derecho a la identidad étnica y cultural, pero también está el derecho, los derechos bioculturales, que se refieren no solo a la forma como las comunidades se relacionan con el ambiente, sino a la autonomía que ellos tienen para hacer aprovechamiento de los recursos naturales de conformidad con sus tradiciones y culturas. Tenemos la orden cuarta, que creo que es el eje articulador de toda la sentencia. Y en el marco de esa orden cuarta, que se le dice al gobierno nacional que tiene que ser el representante legal y tutor de los derechos del río por parte del gobierno nacional, encabeza el presidente delega a este ministerio, y en este momento pues digamos tenemos esa responsabilidad como ministerio. No solamente la tengo yo como director, sino tengo una secretaría técnica que debería articular internamente el proceso en el cumplimiento de las diversas órdenes. Entonces inicialmente se dijo que bueno, debe haber un guardián, porque pues el río no puede hablar, y que debía haber un guardián comunitario y un guardián del gobierno, ¿no? Ahí pues hay una cosa interesante que viene ahí como en el lenguaje, que es una cosa que siempre hablamos en el equipo con mi compañera Viviana, y es que pues la palabra guardián viene de legal guardian, ¿sí? Pero que aquí, un poco traduciéndolo a la idea de representante legal que es acá, pero cuando uno lo traduce al idioma español, guardián tiene otra significación, no es representante legal, es más como un guardián del territorio, ¿no? Un poco se lo imagina como defensor. Entonces, si voy otra vez a la orden dice un representante por parte de las comunidades y un representante por parte del Estado, y así estaba. Pues las comunidades dijeron, no, pues no, es que no, ¿cómo así que uno? Somos todos, entonces esto no es participativo. Y como se entendió que no era participativo, la comisión o el cuerpo colegiado de guardianes, que seguramente ya ustedes lo saben porque estuvieron allá, se conforma por estas 7 organizaciones. Yo tengo una discusión fuertísima. Nosotros al interior del comité de seguimiento tenemos como unas tareas, nos repartimos, y yo desempolvé la orden cuarta cuando llegué, y fue el primer análisis que hice. Aquí hay un problema de este diseño tan maravilloso, que era una comisión de guardianes, con guardianes comunitarios, con guardián del gobierno, y ahora sí, autoridad para hacer cumplir la sentencia. Es un modelo parapeteado, no es una casa tan sólida como esta, con guayacanes.
Pero cuando uno mira la sentencia tenemos realmente 4 órdenes que involucran las entidades públicas para que se indemnicen frente a una afectación ambiental y social. Entonces tenemos la orden quinta que hace referencia directamente frente a la remoción de barcos de arena y descontaminación del río Atrato. Lo primero que dice la ley dice la sentencia, descontaminar el río Atrato, ¿no? Y todos sus afluentes. Y también habla de todos los ríos del departamento del Chocó, porque no solo extendió esa orden al río Atrato y sus afluentes, sino a todos los ríos del departamento del Chocó. Entonces, ya el IAP en el año 2019 formuló un plan de manejo. Un paso es cumplir ese plan de manejo. Que la orden quinta no solamente también tiene responsabilidad del Ministerio del Sector Ambiental, porque es el tema de reconstitución de bancos de arena, de devolver el curso al río y digamos de restaurar. Son 3 temas estructurales. Hay otros ministerios, hay otras agencias, hay otras entidades que digamos tienen un rol preponderante en la orden quinta, pero cabeza de serie es el Ministerio de Ambiente con ese rol que tiene la orden cuarta. Y cuando se hacen diferentes tipos de eventos, siempre se enfoca en la orden quinta, porque en la orden quinta están mencionadas las dos corporaciones, Corcurabaco de Chocó, de Gobernación de Antioquia, Gobernación del Chocó, hay un cúmulo de municipios accionados. Entonces nosotros identificamos quiénes están accionados, que se relacionen la sentencia y quiénes no están accionados, pero hacen parte del contexto. La orden sexta es la orden para erradicar y neutralizar la minería ilegal. Se supone que mecanizada, porque toda la parte emotiva de la sentencia fue dándole. En la práctica se está atacando también la minería artesanal y todas las formas. Entonces, en la orden sexta se mira de manera crucial el tema del factor minero como actividad tensionante, es decir, de las acciones que degradan el ambiente está la minería, pero mirada como mala minería. ¿A quién instan en esta orden sexta? Principalmente al Ministerio de Defensa. Y debajo del Ministerio de Defensa estaría la policía, el ejército y todos los órganos necesarios para hacer control. Aparte del Ministerio de Defensa también está estacionado las gobernaciones de Antioquia y Chocó. No es que no vaya a haber minería, porque la minería en el Chocó desde la conquista o antes de la conquista existía la minería en el Chocó, en las comunidades indígenas, pero con respeto a la naturaleza, con respeto a las aguas, con respeto a los ríos, a todos esos afluentes. La orden séptima es la orden de la comida, el bitute, ¿cierto? Este es el bitute, esta es la comida, llámese seguridad y soberanía alimentaria, que han sido discusiones que se han dado aquí, que porque no era seguridad, que era soberanía, que todo ese tipo de cosas. La comida de la gente, cómo la gente sabe producirla, cómo la gente sabe consumirla. Cuando usted está allá, no sé si por las circunstancias o por tradición histórica, lo que más come la gente es pescado con plátano, con banano. Además de algo muy importante, que esa contaminación está generando, está atentando contra la seguridad alimentaria, porque se están muriendo los peces y arruinando unos cultivos. Entonces la Corte, acudiendo a, digamos, a la Convención Interamericana sobre el derecho
a la alimentación, habló del derecho a la soberanía alimentaria, protegiendo a las comunidades étnicas. Una de las cosas que ha pasado es que esas tres cosas tienen que avanzar al mismo tiempo, porque si una no avanza, pues no tiene mucho sentido. Porque si tú recuperas ambientalmente el río y la minería sigue, pues es una pendejada, ¿no? Porque pues el daño continúa creciendo. Si tú recuperas el río y de alguna manera mágica desapareces la minería ilegal, eso no haría mucho, porque ya los sistemas productivos tradicionales se han venido perdiendo. Entonces ha habido efectivamente un viraje de la manera en que la gente solía producir y alimentarse hacia depender del extractivismo, de la minería. Entonces, si tú solucionas las otras dos cosas, pues esta va a llevar a lo mismo. Es la orden de la salud. ¿Salud de quién? Pues de la gente, y salud ambiental también. La Corte decidió ponerlo en la octava, pudo haberlo colocado aquí, la segunda parte de la orden octava, que es la matriz de indicadores, la línea base de indicadores ambientales. Lo primero es desvincular a las comunidades de los usos contaminantes del río Atrato. Por ejemplo, la mayoría de las comunidades en este momento no tienen acueducto ni alcantarillado, sobre todo alcantarillado. No tienen, servicios públicos de saneamiento ambiental, o sea, no hay donde echar la basura. Entonces, el río, a la vez que sirve como fuente de vida, sirve para lavar la ropa, para echar la basura, para echar inclusive las excretas de las personas, los desechos de los animales. Entonces, lo primero es crear unos servicios públicos que sirvan para desvincular a las comunidades de actividades contaminantes. Y tenemos la orden octava, que hace referencia a las pruebas toxicológicas. Es decir, saber en qué grado están afectadas la comunidad frente a la posible afectación por mercurio. Entonces, la orden octava, ¿quién está? El Ministerio de Salud. La orden quinta, a cargo de quién está el Ministerio de Ambiente. La orden sexta, a cargo del Ministerio de Defensa. Es decir, cada ministerio, cada sector tiene a un ministerio a la cabeza, y todas las entidades tenemos que sumarnos a esa acción. ¿Cuál es el gran problema que hemos visibilizado? Que cuando se mira sentencia de Río Atrato se considera que el único actor dominante o predominante es la autoridad ambiental. Pero yo sí siento que faltan políticas públicas en el departamento para tratar de mitigar el impacto que ha tenido la minería en las comunidades, de apropiarse un poco más de esas investigaciones que nosotros hacemos y tratar de ya empezar campañas de salud, campañas publicitarias, para tratar de que las personas bajen los consumos de peces carnívoros específicamente, que son los que tienen los niveles más altos de mercurio y metilmercurio, que es el más tóxico que hay, y que ya tenemos investigaciones donde se ve que hay un efecto en los niños por las concentraciones de mercurio, y que ya es necesario tomar medidas en ese sentido. Entonces yo siento que falta.
el hecho de que el Ministerio de Medio Ambiente sea quien representa los derechos del río, ¿cómo va a ser un representante objetivo? ¿Sí? Viendo la objetividad como que va a ser desde la imparcialidad. Si estamos hablando de que hay unas estructuras económicas, ambientales, políticas que están en torno a que el río Atrato y las comunidades negras que habitan en estos territorios pues estén segregadas. Entonces el Ministerio de Medio Ambiente también va a actuar bajo esas lógicas y ese sistema. ¿Cómo yo voy a darle unas garantías a un río cuando yo no reconozco esas garantías como ministerio, como gobierno? Y además es que el ministerio cambia cada 4 años, de hecho puede cambiar antes. No hay una sostenibilidad en torno al cuidado, en torno a la protección, en torno a la prevención, porque en Colombia no hay prevención en nada, tampoco la veré en las cuestiones ambientales. Y otra cosa que yo cambiaría, y no sé si eso es legal o no, ahí sí quedo absolutamente ignorante del tema, yo no soy abogada y yo no entiendo por qué la presidencia designó como guardián del Estado al ministerio más débil, económicamente hablando. O no ha cambiado la situación que tenía el río Atrato antes con la situación que tiene ahorita. Si no es de obligatorio cumplimiento, ¿yo cómo voy a irle a decir al Ministerio de Ambiente, que es el representante legal del río Atrato, debe cumplir la sentencia que lo pone como un sujeto de derecho? ¿Y quién dice eso? El magistrado. Pues dígale al magistrado que sí, que aquí hay un representante legal del río. ¿Quién está bajo la veeduría de que se están haciendo las garantías? Ese proceso hasta ahí avanzó, pero en su fase de implementación no ha sido fácil. Ahí estamos un poco bastante estancados. Se ha hecho reuniones con el ministerio, lo que se ha avanzado mínimo. Sí nos falta mayor representación, porque son 2 compañeros, a veces cuando de pronto el otro está en otro espacio, pues queda uno solo y entonces no alcanzamos como a participar en todo eso. Pero si tenemos un número de mayor proporción, pues entonces eso ya nos permite tener una mayor representación. Entonces creo que en ese sentido sí hemos estado como analizando eso, y tal vez no hemos tenido como el espacio para también proponer que requerimos de más espacio para que haya mayor participación de comunidades o representación de comunidades indígenas, para que eso nos puedan hacer una mayor réplica en los territorios, porque nuestro territorio es extenso. Y al diferenciar uno se puede dar cuenta que hay cosas que son positivas, otras que han sido negativas, hay otras cosas que están completamente estancadas, pero me parece inadecuado decir como que no se ha hecho absolutamente nada, ¿no? ¿Por qué razón? Porque pues la magnitud del problema requiere de soluciones estructurales que no se va a lograr de una noche a la mañana, sobre todo teniendo en cuenta como los constreñimientos políticos, los arreglos institucionales y los enormes problemas de contexto que hay. Sin ir más lejos, el tema del conflicto armado es una cosa, es un reto enorme para la creación de institucionalidad, ¿no? Porque pues en últimas lo que se quiere con la sentencia y varios instrumentos que están en Chocó es que se cree justamente un Estado social de derecho. Pero hacer un control institucional, hacer crecer las instituciones en un contexto donde el alcalde no tiene plata para poner la gasolina, o la plata que tiene no se usa de manera adecuada, y si logra ir a algún lado hay un retén del ELN o de las AGC, pues es un reto particularmente grande, ¿no? Entonces están esos retos de contexto, están retos de presupuesto en términos de la manera en la que los presupuestos de los entes territoriales han venido depredándose de a poquito por ciertas políticas del gobierno central. Están unos arreglos institucionales que no se adecuan a la idea de una cuenca, ¿no? Y todo eso ha generado que echar la implementación de la sentencia sea un reto institucional muy grande. Para nosotros hace parte también no somos el ombligo del mundo, ¿sí?, como seres humanos, sino que somos un elemento más de un conjunto de cosas.
Y ese creo que es una de las conclusiones a las que nos lleva ese conocimiento y que nos ha permitido mantener nuestros espacios y nuestros territorios de la manera más conservada posible, porque entendemos que con una acción que hagamos que le hace daño al medio en donde vivo es un sinónimo de suicidio. Sí. Es una acción que estaríamos haciendo para atentar o para promover en el que a futuro vamos a desaparecer como especie.